Entonces la idea es que vamos a hablar un poquito sobre el magnesio, que es como estábamos hablando previamente, pues últimamente nos preguntan las consultas todo el tiempo. Hay muchos mitos que no sabemos cómo responderle a los pacientes y no sabemos hasta qué punto si es absolutamente pertinente iniciar suplencias de magnesio, no solo en osteoporosis, sino en otras patologías. Entonces vamos a revisar un poquito eso y la evidencia que hay disponible. Bueno, entonces vamos a hablar primero de las generalidades del magnesio, más que todo hablar de la distribución fisiológica del magnesio a nivel sistémico y por qué estará implicado en tantas cosas. Vamos a hablar un poquitico sobre el hiper y la hipomagnesemia más allá del hospital en el contexto ambulatorio, cuál sería el impacto en hueso y en otros sistemas y cuáles serían las recomendaciones finales. Entonces, el magnesio es un mineral de la corteza terrestre, es el octavo que hay. Tiene una disponibilidad muy abundante en el agua, en océanos, en ríos. Y en términos del ser humano, es el segundo cation más abundante intracelular después del potasio. En vertebrados es el cuarto cation más común, o sea que en este punto ya estamos viendo lo importante que es el magnesio como tal a nivel celular. Es el ion central de la clorofila, entonces en parte eso también explica el contenido que hay en las plantas y en parte por qué siempre deberíamos recomendar una alimentación alta en verduras y demás. El magnesio entonces está en varias condiciones. La sal de magnesio como tal es muy soluble, muchísimo más soluble que el calcio. Y vamos a hablar en común del calcio varias veces por lo que son dos elementos muy similares que inclusive antagonizan bastante cuando ya estamos hablando específicamente del control de la parte ósea y de la parte muscular. Y sales de magnesio conocemos varias, entonces tenemos lo que es el hidróxido de magnesio, el cloruro de magnesio, que estuvo muy de moda hace unos años. En la actualidad que tenemos el citrato de magnesio, que es el que está más de moda, y el sulfato de magnesio, entre otros. Entonces, aquí tenemos el magnesio, acá abajito está el calcio, y si vemos, hace parte de los elementos alcalinos terrestres. En su estado disuelto tiene una gran capacidad de hidratación. Entonces esto nos habla de la capacidad que tiene de crecimiento, de lo que sería el antagonismo con el calcio y de la dificultad que sería, bueno, dificultad o facilidad que sería para que no ingrese en canales donde teóricamente podría ingresar, por ejemplo, canales de calcio. Entonces cuando se hidrata, hace una unión fuerte con el agua, es difícil deshidratarlo y lo más importante en este punto es que tiene un crecimiento radial. Entonces, si podemos ver acá, tenemos el átomo del calcio hidratado pequeño que cabría en esta membrana, en este canal, pero el magnesio crece tanto, casi 400 veces su radio, que realmente es imposible que ingrese a estos canales, lo cual nos explicaría en parte el antagonismo con el calcio y que también hablan parte de los controles que se necesitan para su utilización. Entonces, fisiológicamente tenemos la distribución en el cuerpo, donde el contenido total es de 24 a 25 gramos, más o menos 1000 a 1200 milimoles por litro, de los cuales tenemos un 60% en el tejido óseo, en el hueso como tal, músculo y eritrocitos 30-40%, un poquito menos, y un porcentaje del 1% que es extracelular, que es el que nosotros teóricamente mediríamos y tendríamos intención de intervenir cuando hablamos un paciente. Entonces, el contenido intracelular como tal es mucho menor, aunque sabemos que es el segundo cation más importante, y como tal en la célula vamos a tener un porcentaje ionizado asociado a proteínas, ATP y moléculas de carga negativa. Específicamente hablando del hueso, entonces ya vamos a ver que el magnesio hace parte de la superficie de la hidroxiapatita. Aquí podemos ver en este gráfico las moléculas de magnesio repartidas. Y aunque tenemos un 60% del contenido de magnesio en el cuerpo a nivel del hueso, solamente un tercio va a ser el disponible para intercambio. ¿Listo? Entonces en estados, digamos, de hipomagnesemias agudas, yo voy a tener ese pool disponible, ese buffer, para tratar de normalizar los niveles, pero no significa que todo este contenido esté disponible. Ahora, con el tiempo, el contenido como tal va a disminuir y eso en parte podría explicar también el deterioro y los cambios que se pueden presentar a nivel óseo con el paso de los años, más allá de una presencia de osteoporosis o de enfermedad como tal. Bueno, y el magnesio en suero, entonces dijimos que es el menos del 1% del contenido de magnesio total. Se encuentra en tres condiciones, nuevamente es similar a lo que sería el calcio.
Tenemos el libre ionizado, que es el de mayor actividad, que es más o menos el 70%. Diferencia con el calcio, que aquí tenemos un 20-30% que es asociado a proteínas y a diferentes moléculas, sulfatos, fosfatos, etc., que son el 5 y el 15%. Este sería el que yo potencialmente querría medir, que puedo medir, porque tenemos ambas opciones de medir el total y el iónico, y sería que es el que teóricamente es el más activo. Entonces, cuando hago mediciones en suero, tenemos en cuenta que es menos del 1%, y con este reporte puedo tener una idea del cambio agudo, ¿listo? Pero no es un valor que me vaya a hablar específicamente del contenido sistémico, ¿vale? Entonces yo con esto puedo pensar en que tengo cambios agudos, puedo hablar un poquito más de la correlación que hay con el tejido óseo, pero específicamente no es un buen reporte, no es una buena toma para yo decir que el contenido sistémico y particularmente el muscular y el de eritrocitos está deteriorado, disminuido o aumentado. Entonces aquí tenemos el primer problema cuando yo evalúo a un paciente con magnesio de forma ambulatoria. Bueno, entonces en el tracto gastrointestinal la mayoría del magnesio va a entrar por vía oral, ¿listo? Tenemos una ingesta diaria, digamos, más o menos de 360 miligramos al día, de las cuales vamos a tener absorción transcelular en un 40% que tiene que ver con gradientes electroquímicos, varios canales que se han reportado, por ejemplo, el TR-PM6, que también se han encontrado asociaciones con hipomagnesiemias y con enfermedad renal. Y tenemos una secreción pasiva paracelular, entonces habría una absorción y una pequeña secreción, de la cual tendremos un total de ingesta más o menos de 100 miligramos al día, de absorción como tal. El resto se excretaría por materia fecal. ¿Dónde se absorbe? Intestino delgado distal, un poquito en el colon, pero realmente es más que todo intestino delgado. Y hacia el contenido sanguíneo iríamos obviamente a hacer como una nivelación de lo que sería el contenido en sangre, hacia músculo o filtración por el riñón. Y el riñón es el que está encargado de, según los niveles que tengamos disponibles, hacer una filtración o reabsorción con una excreción de magnesio adicional. Entonces, aquí en el riñón sabemos que más o menos tenemos una filtración de 2.5 miligramos al día. La gran mayoría se absorbe, o sea que realmente en estados generales uno tendría una excreción del 5%, dependiendo de los niveles de magnesio. 5 a 15% se absorbería en túbulo distal, en el túbulo proximal, diferente al resto de electrolitos, y el resto serían en el asa de Henle y en el túbulo distal. Entonces, en el asa de Henle sería por vía paracelular, agua, sodio, magnesio. Aquí entran de forma importante los canales de Claudina 16, Claudina 19. Y en el túbulo distal, el 10% adicional sería con reabsorción independiente del sodio. Aquí ya no sería asociado al resto de solutos. Vías diferentes al calcio, no se conoce muy bien todavía cuáles son estas vías, se están comenzando a encontrar, pero en general la gran mayoría se absorbe a través de la asa gruesa de Henle. Entonces ya vimos cuál es la regulación del magnesio y cuando ya hablamos específicamente de la función, podemos hablar que el magnesio es un mineral supremamente importante, tiene una multifuncionalidad marcada a nivel de todos los sistemas. Entonces, así en general, es esencial en el mantenimiento y la utilización de la energía. Tiene que ver con el complejo de ATP-magnesio, es necesario en múltiples reacciones enzimáticas celulares, energéticas, por ejemplo, todas las enzimas, gran cantidad de las enzimas del metabolismo de los carbohidratos. Es cofactor en más de 600 reacciones enzimáticas. Tiene que ver con la formación, la funcionalidad de las enzimas para estructura, replicación, síntesis y degradación de ADN, RNA, proteínas. En el metabolismo óseo es importante no solo en temas de reserva y depósito como tal, dureza y el tamaño de los cristales de hidroxiapatita, sino también en la proliferación de osteoblastos. Tiene que ver con transporte activo transepitelial, con canales, acción directa, por ejemplo, con enzimas, activaciones de proteínas G, o antagonismo con el calcio, aquí puntualmente hablando ya de lo que es la parte cardiovascular, muscular y en el cerebro, regulación de los receptores de NMDA a nivel del sistema nervioso central, por lo cual si vemos aquí por encimita, que solo estoy mencionando las más importantes, vemos que el magnesio teóricamente tendría que ver con una cantidad de cosas. Entonces, cuando yo quiero evaluar un paciente con magnesio alto o magnesio bajo, ya vimos que inicialmente voy a hacer una medición directa,
Y estas mediciones directas no nos dicen en realidad cuánto sería el pool de magnesio de una persona. Vamos a tener aquí que voy a saber si hay cambios agudos, no voy a saber muy bien si esto es a nivel sistémico, pero sí voy a tener una relación con hueso y con intersticio, ¿listo? Entonces aquí puedo tener mediciones totales de 0,65 a 1,05 y iónico de 0,55 a 0,75. Ahora, si ya quisiera un poquito más de detalle, que de hecho pues serían pruebas que tampoco están estandarizadas, tendríamos que mirar lo que sería la excreción urinaria de magnesio. Y aquí tendríamos más que todo la información sobre pérdidas renales o deficiencia en la ingesta. Esto me podría decir más o menos si yo tengo que aumentar el aporte o si tengo algún problema específico tubular que estoy haciendo que tenga pérdidas de magnesio. Hay un estudio de retención, que es un estudio que se hace más bien poquito, donde yo doy una carga de magnesio y evalúo qué tanto se absorbe y lo retengo. Entre más absorba, asumiendo que absorbe bien, yo podría decir que el paciente está con déficit de magnesio, ¿listo? Pero no tenemos estandarización. Entonces, realmente en la clínica nos quedamos con esta evaluación, si acaso con esta, con la excreción urinaria, pero precisamente por eso es difícil saber qué pacientes tienen un déficit crónico de magnesio más allá de lo que yo puedo medir en un paciente hospitalizado o en una consulta cuando le solicito un magnesio en sangre. Hay muchos otros estudios que son más bien experimentales, tienen que ver con mediciones en eritrocitos, mediciones en cabello, pero realmente son estudios que no están estandarizados para la clínica diaria de nosotros y que no nos van a ayudar o aportar para tomar decisiones clínicas. Entonces, cuando tenemos pacientes hospitalizados, es muy usual que midamos magnesio y es más bien usual que haya hipomagnesemia. Esto es muy común más que todo en pacientes en UCI, pero en pacientes en hospitalización casi un 20% pueden tener alteraciones del magnesio, especialmente con polifarmacia, enfermedades crónicas, malnutrición, muchos trastornos endocrinológicos, mientras la hipermagnesemia realmente no es tan común, a menos de que yo vaya a una UCI pediátrica o que vaya a un sitio con enfermedad renal crónica, una unidad de enfermedad renal crónica, o pacientes con preeclampsia, que es el manejo que se busca, o geriatría, que tengan polifarmacia, laxantes, antiácidos que tienen magnesio. Pero en general nosotros buscamos esto. El problema es que cuando ya salimos de la hospitalización, pues realmente no se debería hacer de forma rutinaria en todos los pacientes, a menos de que yo tenga un paciente con factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Pacientes que tengan desnutrición crónica o que estén en soporte nutricional, usualmente se les coloca magnesio, pero de todas formas hay que tener en cuenta cuando hay soportes nutricionales. Pacientes con enfermedades de diarrea crónica o de tracto gastrointestinal, de mala absorción. Pacientes con tubulopatías y específicamente pacientes con medicamentos. Ya les voy a mostrar una lista puntual de los medicamentos a tener en cuenta en mayor énfasis. Enfermedades como la diabetes no controlada, hiperaldosteronismo, hueso hambriento, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, alcoholismo, estrés, lactancia, embarazo, choque de calor y demás. Entonces, en ese punto debo tener en cuenta para hacer mediciones de magnesio. Y estos son los medicamentos que hay que tener más énfasis: diuréticos de ASA, varios medicamentos inmunosupresores. Nosotros que vemos mucha consulta de trasplante hepático, renal y demás. Omeprazol, que es el diario vivir de casi todas las consultas. Esos pacientes hay que vigilarles el valor de magnesio de base. Entonces, impacto en hueso y en otros sistemas. Entonces, en la salud ósea sabemos que hace parte de la molécula de hidroxiapatita, tiene que ver un pool de intercambio para estados de hipomagnesemia, tiene que ver con la proliferación de osteoblastos, y cuando hay hipomagnesemia, sabemos que hay resistencia celular, la PTH, que puede haber alteración en la activación de vitamina D, de 1,25 hidroxivitamina D, y puede haber alteración de la secreción. No se sabe muy bien por qué, parece que tiene que ver con ese impacto, esa activación que se necesita del ATP magnesio para una cantidad de reacciones enzimáticas. Y en cambio, en la hipermagnesemia parece que también hay una alteración en la producción de PTH, pero no se sabe tampoco el motivo. Entonces, cuando se iniciaron estudios experimentales en animales, se encontró que un deterioro o una disminución del aporte de magnesio tenía impacto directo en la producción de osteoblastos, mayor producción de osteoclastos y deterioro en la matriz ósea. Y desde el año 2000 más o menos se está sugiriendo que el magnesio es parte de la fisiopatología de la osteoporosis, sabiendo que es muy compleja y muy multivariada.
Entonces aquí tenemos algunos de los mecanismos sugeridos, que son efectos directos, cambios en la molécula en el cristal de hidroxiapatita y cambios en la producción de osteoblastos y osteoclastos, mientras que indirectamente altera la secreción de PTH y vitamina D y produce un estado inflamatorio que de entrada aumentaría la resorción ósea. Entonces, aquí tenemos varios estudios, que no hay muchos realmente, este es del año 2005, donde midieron la densidad mineral ósea en mujeres y hombres. Aquí sale blancos porque realmente eran muchos más blancos, pero realmente lo que encontraron era que en mujeres y hombres de raza blanca había una correlación en baja densidad ósea con el aporte de magnesio que no se vio en los negros, lo cual también nos habla de que seguramente hay otros factores que no se han evaluado para el aporte de magnesio y la absorción de magnesio como tal. Entonces, aquí les traje un metaanálisis, una revisión sistemática, perdón, del 2021, que evaluó los diferentes estudios disponibles desde el año 2009 y desde 1990, perdón, que si vemos más bien son poquitos, y se encontró que de la concentración de magnesio y densidad mineral ósea, realmente sí hay asociación con baja densidad mineral ósea, con hipomagnesemia, que en adultos, que en el aporte de dieta de magnesio, 20% de las personas consumen bajos niveles de magnesio, y esto se asocia también a nuestra dieta, más que todo en adultos mayores, y que tienen baja densidad mineral ósea y mayor riesgo de fractura, pero no fractura como tal. Y con suplementos de magnesio, realmente hay muy poca información, solamente hay información en mujeres de edad posmenopáusica con algo de beneficio en densidad, pero nada de impacto en el riesgo de fractura. Entonces la pregunta es, ¿deberíamos suplir a todo el mundo? La respuesta probablemente es no. Entonces, tampoco hay mucha evidencia disponible, pero también se sabe o se encontró en esta cohorte de el Women's Health Initiative Observational Study, donde encontraron que de toda esta cohorte de 73,000 pacientes, donde estaban mirando aporte de magnesio, historial de fracturas, densidad mineral ósea, se encontró que había una asociación, sí, de densidad mineral ósea en cadera y en cuerpo total más baja con menos consumo de magnesio, pero también encontraron que a mayor consumo de magnesio de la recomendada había una asociación a fracturas de muñeca que no se sabía si era porque había más actividad física, más ejercicio y pues más riesgo de fractura o qué. Entonces se quedó como esa idea en el mayor consumo de magnesio, por lo cual tampoco se debería recomendar o no se sabe muy bien si la hipermagnesemia también nos puede alterar la calidad del hueso. ¿Por qué se consideró esto? Entonces, que se podía inhibir la formación de la hidroxiapatita, que había competencia con el calcio, que había estomalasa y hueso dinámico. Realmente no se sabe, pero entonces usualmente lo que sí se recomendó desde este momento es que no se aumente el aporte de magnesio para pacientes que no se les ha encontrado déficit como tal. Entonces, estos son los requerimientos sugeridos por el Instituto Nacional de Salud, donde vemos que en diferentes grupos etarios varía. Nosotros, pues, que vemos pacientes adultos, tendríamos más o menos en hombres 400, 410 y mujeres 360, que aumentaría en la lactancia y en el embarazo. ¿Listo? Eso es lo que usualmente se debería suplir. Y esto debería ser predominantemente en la dieta. Entonces, cuando ya uno comienza a revisar cohortes, por ejemplo, en NANES del 2013, el aporte estaba disminuido casi en la población general. Casi un 50% no consumía el requerimiento promedio estimado, necesario, lo cual significa que la dieta de entrada de nosotros está mal. O sea que eso es lo que primero deberíamos intervenir, más que pensar en iniciar suplencia. Entonces, de la suplencia, ¿qué sabemos? Hay varios tipos, ya voy a acabar, hay varios tipos de suplencia, óxido, carbonato, citrato, lactato, aspartato, o sea, hay muchas sales. No se sabe muy bien tampoco cuál es la mejor. Este es un estudio de biodisponibilidad del 2021, entonces tomaron toda esta evidencia que había, los diferentes aportes, ¿y qué concluyeron? ¿Hay diferente biodisponibilidad? Sí. Las efervescentes o granuladas son las que más se absorben, o sea que sería como la mejor opción. A mayor dosis, menos absorción, o sea que yo no debería dar cargas muy grandes, especialmente al tiempo, porque no se van a absorber. Las formas orgánicas se absorben mejor que las inorgánicas. El taurato de magnesio es el que mayor disponibilidad y concentración presenta a nivel del sistema nervioso central, pero no hay una recomendación específica, o sea que nuevamente quedamos en ceros. Entonces, ya para concluir, ¿qué podemos decir? Que el magnesio es fundamental para múltiples funciones.
La medición en plasma no es un reflejo del contenido sistémico, pero sí nos podría dar una idea del contenido óseo. El impacto en hueso parece que sí tiene que ver con la densidad mineral ósea, pero no hay claridad sobre si el exceso también es malo. ¿Deberíamos entonces hacer mediciones generalizadas? No, hay que hacerlo solamente en pacientes de riesgo, que son los que acabamos de hablar, medicamentos, mala absorción, enfermedades crónicas. ¿Debo hacer suplencia en todos? Tampoco, siempre tengo que individualizar y también revisar el resto de medicamentos, por ejemplo, antiácidos, laxantes, que de entrada tienen magnesio y uno no los tiene en cuenta. Y finalmente, alimentación versus suplencia, no. Siempre priorizar la alimentación antes de iniciar una suplencia y ya definir la suplencia que mejor se acople al estilo de vida del paciente. Bueno, muchas gracias.